Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Qué gusto poder saludarles. Hemos llegado al final de un trimestre donde hemos estudiado la persona del Espíritu Santo, todo lo que Él hace a favor nuestro, y hoy concluimos con la lección número 12 que lleva por título La obra del Espíritu Santo. Así que juntos vamos a estudiar la palabra de Dios y sin duda recibiremos grandes bendiciones al comprender y estudiar la obra del Espíritu Santo en favor tuyo y en favor mío. No te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Qué gusto poder saludarte. Estamos listos para estudiar la última lección de este trimestre, que sin duda ha sido un trimestre lleno de bendiciones porque hemos estudiado la persona del Espíritu Santo. Bueno, antes de iniciar con este repaso, quiero presentarles a quienes están con nosotros aquí en el estudio y voy a iniciar, como es costumbre, por mi lado derecho, izquierdo en sus pantallas. Bien, mi nombre es Cianya Azalía Gómez Arias y estudio Artes Visuales. Bienvenida, Cianya. Gracias. Bien, mi nombre es Amparo del Ángel Mesa y estudio Enfermería. Bienvenida, Amparo. Hola, yo soy Yafet Rodríguez Nares, estudio para profesor de Física y Matemáticas. Gracias, bienvenido, Yafet, por estar aquí con nosotros. ¿Y qué te parece, Amparo, si nos guías en oración antes de iniciar con el estudio de la palabra? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias porque podemos estar aquí. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante y, Señor, te pido que abras nuestras mentes para que lo podamos entender y también para que lo pongamos en práctica. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos ya listos para iniciar la última lección del trimestre y lleva por título La obra del Espíritu Santo, Yafet. Claro que sí, en esta lección vamos a repasar lo que Jesús nos dio, la promesa que nos dio. De Él se fue, pero nos dejó a alguien en especial para ayudarnos en todas circunstancias, que es el Espíritu Santo. Hay una pregunta muy interesante y hay un pasaje que también nos ayuda a contestar esa pregunta. La pregunta es, ¿qué obra crucial hace por nosotros el Espíritu Santo y por qué es tan importante? Según Juan, capítulo 16, versículo 8 y 9. Es que, bueno, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros que transforma. Y curiosamente me gusta esta lección porque yo siempre había visto la obra del Espíritu Santo de que transforma tu vida y te hace bueno y hace que todo, o sea, que lo hagas, todas las cosas las hagas mejor. Pero me gusta porque toca el punto del juicio, toca el punto de la crítica, toca otros puntos que como cristianos nosotros hacemos o inconscientemente pues estamos relacionados con eso. Permíteme leer el versículo 8 y 9 de San Juan capítulo 16, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amparo, una labor específica que aparece ahí. Así es. Y bueno, y si bien al inicio de la lección dice que el Espíritu Santo es un paracletos. ¿Qué significaba eso? Bueno, quiere decir que es un ayudador, un consolador. Entonces me gusta aquí una parte que dice que el Espíritu Santo no es enviado por Jesús para condenarnos, sino que más bien es para ayudarnos. Entonces es uno de los puntos que ahí se muestra la gracia de Dios hacia con nosotros, por medio del Espíritu Santo. Yo creo que eso del Espíritu Santo va muy de la mano a ser como Jesús, ¿no? Porque la Biblia dice que el Espíritu estaba con Jesús y pide que el Espíritu Santo también se derrame en nosotros. Entonces, de alguna forma, el que nosotros querramos ser como Jesús implica también el querer recibir el Espíritu Santo. Y si analizamos la vida de Jesús y analizamos esa escuela sabática, vamos a ver esos puntos que nosotros como cristianos a veces no utilizamos. Por ejemplo, la crítica. Me gusta que la escuela sabática empieza a hablar acerca de que nosotros muchas veces juzgamos a las personas. Así es. Los criticamos y hay muchos versículos incluso que habla sobre eso, de que nosotros llegamos y en lugar de ser como ayuda a esas personas y atraerlos a Cristo, como que los repelemos con nuestra actitud. En este pasaje de la Escritura de San Juan 16:8, Jafet, aparece 3 palabras: pecado, justicia y juicio.
nos vino a convencer de pecado. Y alguien dice, bueno, ¿por qué no dice pecados? Siendo que pues la misma Escritura dice que somos pecadores. Y pues no es un solo pecado el que cometemos, ¿verdad? Pecado. En el idioma en que se escribió aparece no como las acciones equivocadas que cometemos, sino que ustedes y nosotros debemos de convencernos de que nosotros, por naturaleza, por elección, pecamos. Somos pecadores. Exacto. Estos versículos como que nos quiere decir que no estamos conscientes de lo que hacemos o lo que somos. Y la justicia que practicamos como que no es la mejor. Entonces, el punto en específico aquí en estos versículos es que el Espíritu nos viene a nosotros, nos convence del pecado y nos ayuda a hacer justicia correctamente. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que nuestra vida es una vida pecaminosa? Que nuestra actitud, nuestras formas de ser, nuestra forma de vivir la vida está llena de pecado. Bueno, la escuela sabática dice que cuando tú no te das cuenta del pecado es porque el Espíritu Santo de alguna forma no está en ti. Y cuando lo aceptas, te das cuenta del verdadero significado del pecado. Entonces, también menciona que no hay nada mejor que nos puede... Okay. ¿Qué sucede cuando nosotros vivimos una vida de pecado o estamos en una condición de pecado? Bueno, Pues se supone que muchas veces la raíz del pecado muchas veces es por poner el yo en primer lugar. Hacemos a Dios a un lado. Así es. ¿Y ustedes los jóvenes ven esas actitudes en este día, en este tiempo? lo vemos con nosotros mismos, lo vemos con otras personas. Como seres humanos siempre lo vemos, porque cometemos el error de guiarnos por lo que nosotros creemos que es, por lo que nosotros pensamos que es lo correcto, y no nos damos cuenta que ya Dios nos dio una dirección y no la tomamos en cuenta. Qué interesante que cuando hice la pregunta que si es lo que vemos, tú señalaste que no te enfocaste en los demás, sino te enfocaste en ti. Uno mismo. Y leemos en Romanos 2.1 y en Mateo 7.3 dos pasajes interesantes que tienen que ver con el pecado y con lo que a veces nosotros hacemos cuando vemos la vida de los demás, que no debiéramos de ver la vida de los demás. Sí, si la vamos a ver es para ayudar, no para condenar. Porque dice Romanos 2.1 que al juzgar te condenas a ti mismo. Y Mateo 7.3 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Entonces, no podemos negar lo que sucede en este tiempo, ¿verdad? Nosotros mismos lo estamos viviendo. La necesidad de abandonar el pecado. Es decir, estoy en una condición en la cual necesito que alguien me rescate, porque si no estoy perdido. Exacto. Hay una escritora que se llama Elena de White que dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que, parafraseándolo, dice: no tengan miedo de darle al pecado el nombre que merece. Uh-huh. Entonces, para yo poder corregir a los demás, tengo que estar convencido de que soy un pecador. Es lo que nos está relatando en estos momentos. Y la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de convencernos de nuestra situación actual. Y a veces no les pasa que nos tratamos de engañar nosotros mismos, porque nos equivocamos y nos damos cuenta, ¿no? ¿Sabe qué? Bueno. Pues sí, muchas veces tratamos de ocultarlo, pero pues ante los ojos de Dios, o sea, pecado es pecado, y pues a lo mejor nosotros podemos decir, pues puede que sí, pero justificamos. ¿Cómo uno llega a esconder el pecado que a veces está en nuestra vida? ¿Sabe que yo de esta lección tengo mi propia interpretación, ¿no? Dice que no hay nada mejor que el juicio de Dios cuando Él venga. O sea, que su juicio no se compara. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo hacemos nosotros, qué hacemos a veces nosotros para ocultar que estamos en pecado? Pues yo apoyo a lo que dice Amparo, sí. Que dice Amparo,
que realmente nosotros justificamos y en base a lo que Cada una de las conocemos, cosas que hacemos justificamos. en base a lo Estoy que actuando, conocemos de Jesús. Sí. o de Estoy Dios. actuando así porque O a lo mejor nos otro ponemos, lo hace, ¿no? ajá, a lo mejor nos ponemos a comparar de que no, pero es que tal persona hizo eso, no es tan grande como lo que yo hice. Cometemos el error de clasificar los Así pecados, Y ¿no? esto puede ser Nos o para escondemos bien. también, así de Sí, simple. puede ser o para bien o para mal, porque podemos decir, ahí él lo hace, ¿cuál es el problema? Sí. Y lo que yo hago es mínimo, o podemos decir, es que él hizo eso y lo que yo hice es muy grande. Y esa idea también nos aleja de estar cerca Sí, de Dios. el decir, y lo que, como yo, lo que estoy haciendo, lo que estoy No tiene viviendo, perdón, no tiene o sea, perdón. Y huimos. A veces, Como Adán y Eva, se escondieron. es cierto, tratamos de aparentar que estamos bien, ¿no? Es otra, sonreímos Sí. con que a veces por dentro estamos deshechos. Pareciera a veces, ¿no les ha pasado que uno dice, estoy haciendo las cosas bien y hasta ahora en las redes sociales uno lo publica, ¿verdad? Se toma fotos, comiendo, paseando, con los amigos. Feliz. Y la Está opción de contento. me siento genial o me siento muy bien. Es algo que a veces nosotros, yo no quiero decir que las personas que lo hacen todas están en una situación de pecado, ¿no? Pero a veces utilizamos cosas buenas, herramientas buenas para ocultar que nosotros estamos en una situación equivocada. Y la obra del Espíritu Santo es una de ellas, muy importante y relevante, es convencernos. Bueno, y desafortunadamente usted mencionó ahorita las redes sociales. Y sí, usamos las redes sociales para ocultar esa situación. Pero lo que a mí me preocupa es que a veces, por ejemplo, en mi caso y las otras personas, ocultamos nuestra situación espiritual real en base a las cosas a las cosas sociales, a las obras, por ejemplo. O sea, tratamos de creer, somos buenos, somos personas que tenemos buena relación con Jesús porque ayudo a mi prójimo y todo. Y tratamos de con esas cosas engañarnos a nosotros mismos, que es lo peor de la realidad con la que tenemos con Dios. O sea, nuestra vida espiritual o qué tan cercanas somos a Dios, tratamos de ocultarlo con esas cosas. Saben, yo comparo la obra del Espíritu Santo con la obra que los profesores realizan con los alumnos. Ustedes saben, vamos a clases, nos dan asignaturas, tareas, exámenes, y a veces el maestro a mitad del curso nos habla y nos dice, no, yo veo que no vas bien. Y cuando eso sucede, pues tenemos dos opciones: hacernos como que no oímos lo que el maestro dijo, o hacer caso a lo que el maestro hizo y empezar nosotros a hacer la parte que nos corresponde. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos para hablar de la obra del Espíritu Santo en usted y en mí? No se vayan, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Não é fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ, что Бог всегда будет там, где вы находитесь. A veces somos más parecidos de lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kaji tujibon subana banzambi umorhel. Tujibalongeshi, tujibalongi. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Bienvenidos nuevamente, gracias por permanecer en la Escuela Sabática Universitaria y gracias porque sigan visitando nuestro sitio en internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Bueno, antes de irnos al corte estamos hablando de la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado. Esa situación que realmente no son las acciones, sino el estado en que a veces nos encontramos de pecado. Y cuando reconocemos, pues existe un cambio o
Otros deciden no aceptar la influencia del Espíritu Santo. La lección también aborda otra de las acciones, otra de las labores que realiza el Espíritu Santo, es el aspecto de justicia. Y es algo muy, muy interesante cómo lo presenta esta lección, porque hay una actitud natural del ser humano. ¿Quieres mencionarla, Amparo? Bueno, el ser humano por naturaleza es pecador, siempre por naturaleza es malo. Entonces, si a mi punto de vista, hablando de la justicia del ser humano, la justicia del ser humano no es buena. Tratamos de hacer cosas buenas. Aún así, o sea, aún cuando tratamos de hacer las cosas buenas o tratamos de hacer las cosas justas, siempre nuestra naturaleza se va a ver reflejada en lo que hacemos. Okay. Y es cuando interviene Dios y con su mano poderosa puede hacer grandes cosas. Pero si nosotros no aceptamos su intervención y queremos hacer las cosas o ser justos, entre comillas, de acuerdo a nuestra naturaleza y a lo que somos, pues el resultado no es el mismo. ¿Qué son algunas acciones que el ser humano realiza para tener una justicia? Hacemos un grupo, una junta para condenar o no condenar, para ir de acuerdo a los actos que hizo cierta persona. Entonces acusada. nos asociamos a veces con personas para decir, bueno, lo que tal individuo que es justo hizo, o que no es justo. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Sacamos criterios bajo nuestro conocimiento, bajo las cosas que nosotros tenemos en mente. Entonces, de cierta forma, limitamos esos El profeta criterios. Isaías dice en el capítulo 64, versículo 6, dice que los actos, nuestras obras, dice, pueden llegar a ser trapos de inmundicia. ¿Será que a veces nosotros hacemos cosas buenas para quedar bien con los demás? O tal vez si la persona que cometió ese error es como más allegada a nosotros, pues tratamos de como hacer menos como el castigo y decir, no, pues, no es para tanto, miren que pues él ha hecho estas cosas y en cambio la otra persona no. Entonces dejamos de sí ser puede objetivos, ser. ¿no? Así es, el propósito. Les comparto un versículo que aparece en esta lección que es muy interesante. Romanos 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No hay nada. Bueno, la Escritura dice que no hay bueno ni aun uno. Sí. No hay acciones que podamos realizar que nos garanticen la salvación. Retomando al profeta Isaías del capítulo 64, que nuestros actos son como trapo de inmundicia, se me viene a la mente en un juicio, ¿no? Que para los acusados compran a los abogados, y los abogados, ¿qué hacen? Compran a testigos falsos. Y esos testigos falsos hacen que el acusado pues salga libre, se haga justo, y se hizo justicia, y ya el juez pues lo engañaron. A eso se refiere, ¿no? Pero el libro de Mateo 5, 6 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos reciben, los que tienen hambre y sed de justicia, perdón, porque ellos serán saciados. ¿Justicia de qué? Pues justicia de los actos corruptos que existen en este mundo, simplemente. El enemigo es una persona que va en contra de nosotros, que lo único que quiere es destruirnos. Pero la obra del Espíritu Santo es hacer justicia a nuestros actos, a lo que si alguna vez cometimos algún error, pues de todas maneras vamos a ser juzgados. Pero si cometieron un error con nosotros, pues el Espíritu va a actuar, y aunque no se haya pagado en esta vida, pues se va a pagar en cierto momento. Hay algo importante que señala esta lección acerca de la justicia, más allá de las acciones que uno pueda realizar para vernos bien, o a veces podemos decirlo, hacerlo de corazón, hacemos cosas buenas, pero esas tampoco nos justifican ante Dios. Yo quiero comentar algo. Pero déjame llegar con el punto. Es realmente la justicia de Cristo. Su muerte en la cruz del Calvario, el morir
por nosotros, eso es lo que garantiza nuestra salvación. Sabe que justamente ayer platicaba con una amiga y ella me decía, es que ese chico me gusta, pero yo siento que él es muy bueno para mí. Ella, en base a su criterio, a lo que ella considera justo, a lo que ella cree que es correcto, llegó a esa conclusión. Pero si vemos la justicia de Dios, nos damos cuenta que como seres humanos estamos equivocados, porque para Dios eso no es importante. O sea, para Dios es lo que tú hayas hecho, lo que haya hecho esta persona, no importa. Para mí, ser mis hijos, aceptar mi gracia, mi justicia es igual para todos. Entonces, para Dios no era como que Él es mejor que tú, no. Para Él ambos son iguales y ambos se merecen lo mismo. Entonces, como que nos cuesta aceptar o entender. Más que nada, siento que nos cuesta como seres humanos entender la justicia de Dios porque de cierta forma ante nosotros no tiene lógica. Pero lo genial es que para Dios sí. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, escuchen bien, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Imagínense ustedes, podemos acercarnos ante Dios con confianza. Sí, ahí está nuestro consolador justo. ¿Por qué? Porque es la justicia de Cristo la que nos garantiza no solo la salvación, sino también un lugar delante de la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo esto me ayuda a mí a cambiar mi actitud hacia los demás, ¿no? Pues es cuando llegas y entiendes, o sea, entre comillas entiendes, ¿no? Porque Dios es más grande de lo que nosotros entendemos. Entonces Pero lo comprendes. ¿será que a veces que nosotros en la sociedad y aún mismo dentro de una iglesia podemos nosotros clasificar a las personas que asisten allí entre malos, medios malos, buenos, muy buenos? Pues es que así somos como personas, Es por el mismo pecado. O sea, hacemos estereotipos, clasificamos de acuerdo. Yo me llevo con ellos porque son buenos y me van a hacer ser buena persona, pero con ellos no, porque pues de plano me van a perder. Y a veces también en las responsabilidades que uno tiene en la iglesia pareciera que el que te recibe en la puerta y el que te predica hay un estatus diferente, ¿no? Sí. Pero en la realidad la Biblia nos dice que todos han recibido un don y son parte de un mismo cuerpo, así que nadie es más importante que el otro. Y todos tienen el mismo precio, porque todos fuimos comprados por la sangre de Jesús, o sea, el mismo costo. Nada más, nada menos, el mismo costo. Y ya no hay que hacer nada más, ni hacer sacrificios, ni comprar nada. O sea, nada más dice acercándonos confiadamente, o sea, porque ya está pagado a la gracia del Señor. ¿Qué más podemos pedir? Yo creo que lo vamos a entender cuando entendamos que esto es personal. Cuando entendamos que el sacrificio de Jesús es personal. Porque lo vemos como que en masas y dejamos de tenerle la importancia que es. Pero cuando entiendas que eso, todo lo que sufrió Jesús, todo el plan que hizo Dios, fue exclusivamente para ti. Claro, no fue nada más para una persona, fue para todos, pero cuando tú entiendas que es personal y que Jesús lo hubiera hecho solamente por ti, es cuando tú entonces comprendes esta justicia de Dios. Y sobre todo, cómo nosotros, siendo justificados a un precio muy alto, que no se puede pagar por ser humano, eso nos debe ayudar a, si tú te has equivocado, en vez de yo llegar y ser duro contigo, reprimirme, debo de acercarme a ti para extender mi mano y ayudarte a salir en la condición que has caído. Y llegamos a la parte del convencimiento de juicio. Y esto es muy, muy, muy interesante. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de meditar, me imagino que sí, en Juan capítulo 16, versículos 8 y 11, dice la Escritura lo siguiente: y cuando Él venga, bueno, ya lo mencionamos, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice el versículo 11,
lo siguiente, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así es. Aquí esta parte de la lección nos señala que la victoria ya está asegurada, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, no solo juzgado, ha sido vencido. Y ante esto yo no sé qué perspectiva toma su vida espiritual. Para mí, pues me hace recordar una frase que escuché en mis primeros años cuando empecé a estudiar la Sagrada Escritura y empecé a tener un acercamiento con Dios. Bueno, Él estaba cerca de mí, yo más bien empecé a darme cuenta que Él estaba cerca de mí. Si el enemigo te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro. Es decir, cuando de pronto dices, pero es que tú eras esto, hiciste esto, el Señor no te ama, o eso que hiciste no te lo puede perdonar. Si el enemigo te está señalando el pasado, porque el pasado queda resuelto cuando tú y yo vamos ante Jesucristo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se borra el pasado. Dice, entonces tú señálale el futuro. Incluso creo que también le puedes decir el presente, porque la realidad, y este versículo dice, es que Dios ya venció. En relación a que no solamente quedó vencido, sino que será destruido totalmente. Así es. Sí, porque ya Jesús venció en la cruz. Así es. Sin embargo, debemos estar convencidos de que el Espíritu Santo está sobre nosotros, porque si estamos luchando solos, como que sí nos va a arrastrar hasta cierto punto. Claro, porque la Escritura dice en 1 Pedro 5:8 que el enemigo anda como león rugiente, tratando de destruirnos, de devorarnos. Se nos está terminando el tiempo. ¿Con qué nos quedamos de esta lección, empezando contigo, Gafet? Que no importa las circunstancias en las que estemos, si estamos tomados de la mano del Señor, con el Espíritu Santo vamos a poder salir adelante. Tenemos esperanza. Amén. Hay que afianzarnos cada vez más a las Escrituras, tener fe de lo que Dios promete para no caer en tentación. Tener el Espíritu Santo en nuestras vidas revoluciona nuestra forma de pensar. Qué interesante. Bueno, queridos amigos, este trimestre ha sido de grandes bendiciones. Hemos estudiado la persona del Espíritu Santo y el saber que Él es nuestro ayudador, que está aquí para convencernos de pecado, está aquí para convencernos de juicio y de justicia, pues sin duda eso nos ayudará a estar listos para que cuando Cristo venga, todos podamos recibirle en esa gloria y esa majestad que veremos cuando estemos con nuestro Rey y Salvador. Bueno, los esperamos en la siguiente semana. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Que el Señor les bendiga.